También está este libro que me ha dejado súper recontra fascinada, más porque soy una persona súper obsesionada con la productividad. Es el libro Hábitos Atómicos. Vean la entrevista, lean el libro, aplíquenlo porque les va a ayudar a ser súper productivos. Sinceramente, lo primero que yo pensé al ver las imágenes y todo quemado y todo negro, etcétera, etcétera, es ¡qué show! O sea, esto parece literalmente un show. ¿Habrán sido los camachistas los que incendiaron la fiscalía? ¿O habrá sido gente contratada por el gobierno para mostrar, los de ultraderecha? De nuevo, la pregunta es, ¿esto es un show? O sea, ¿es lo que el gobierno quiere que veamos? ¿O de verdad hay gente que apoya este tipo de cosas? Hoy vamos a hablar sobre los mejores libros que leí en este año 2022 y comentaré también brevemente acerca de lo que está pasando en Santa Cruz por la aprehensión de Luis Fernando Camacho, el gobernador del departamento. Este episodio llega a ustedes gracias a Sis Bakery. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. He estado como una hora, creo, intentando solucionar temas con la cámara y esperando a que mi compu reaccione. Por algún motivo todo se ve así como muy lejos, pero bueno. En este episodio, y bueno, de hecho antes de empezar con el episodio, si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas porque así nunca te vas a perder ningún episodio, porque te llegan notificaciones automáticamente si prendes la campana de notificaciones. Tengo en mis estadísticas que más del 90% de todos los que ven este canal no están suscritos, así que les recomiendo mucho que se suscriban. Si este episodio les ayuda de algo y les anima a leer algunos de los libros que les voy a comentar, pónganle like a este video, porfa, con eso me ayudan un montón. También si dejan algún comentario acerca de lo que sea que mencionen en este episodio. Bueno, para comenzar quisiera comentar acerca de la importancia de leer. Yo personalmente soy una persona que lee mucho, me encanta leer, creo que demasiado. Cuando estaba en el colegio era de las niñas que se quedaba en el curso leyendo en vez de ir al recreo por años, así que es algo que realmente me gusta mucho. En general porque veo que es algo que ayuda no solamente a adquirir nuevo conocimiento, sino también a, no sé, como que tener esa costumbre, digamos, de siempre estar captando nueva información, ya sea por medio de novelas. A mí me gusta mucho leer novelas, tal vez algunos libros de historia. Ahora leo bastante sobre teología, también sobre temas culturales y cosas así, pero es algo que me gusta mucho, así que se los recomiendo porque veo que es algo que me ha ayudado mucho a lo largo de estos años. Yo por lo general, y se los comento por si alguien, no sé, por si a alguien le anima a hacerse un plan de lectura que sea un poco más intencional y no simplemente leer por leer, pero yo generalmente intento cada mes leer 2 libros. Ese fue mi plan este año. Lamentablemente no lo logré, pero sí era mi plan. Tenía incluso una lista de libros que iba a leer. Yo me divido entre leer un libro de teología y un libro de algo más por lo general. Este año no lo logré, como les digo, no llegué realmente a mis objetivos, pero sí logré leer varios libros. De hecho, se me ha hecho súper difícil escoger solamente 4 libros para comentarlos en este episodio, porque habían varios de ellos que realmente me han parecido muy buenos. Y bueno, antes de comenzar a comentarles qué libros he leído y cuáles he escogido para compartir el día de hoy, pueden comentarme qué libros han estado leyendo ustedes este año. También tienen un plan que ustedes hacen acerca de qué libros van a leer durante cierto periodo de tiempo. Me interesaría saber cómo lo planean ustedes, o si simplemente leen lo que sea que les caiga en manos. Bueno, los libros que yo he leído se han dividido entre libros que eran sobre temas culturales. Entre ellos he leído Alerta Bolivia, después está el libro negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje, después también estuvo La extraña muerte de Europa, que ya lo había comentado un poco en un episodio anterior, y La conquista moral de Alemania, que de hecho es el libro con el que yo estoy terminando este año, es de Emil Ludwig. Y después también he leído un par, bueno, más que un par, he leído unos 3, 4 sobre teología.
uno sobre Éxodo, la santidad de Dios, y también Disciplinas de una mujer piadosa, La esposa virtuosa también. Esos últimos son más como para llevarlos a la práctica, y han habido varias novelas que también he leído este año, entre ellos Médico de Cuerpos y Almas. Acerca de este también he hecho un episodio anteriormente hablando sobre cómo era el tema del aborto antes en Roma. Y después también estuvo 1984 y un libro llamado Martín Eden. Como les digo, me ha costado hartísimo solamente escoger 4 libros. La mayoría de estos, la gran mayoría, realmente me han gustado muchísimo, pero he decidido dividirlos entre la mejor novela que he leído, el mejor libro de teología, un libro que me haya llevado a la acción y un libro sobre temas culturales. Entonces, comencemos de acuerdo a esas categorías. En cuanto a la mejor novela que leí este año, estuvo definitivamente el libro llamado 1984. Este libro llamado 1984 fue escrito entre 1947 y 1948 por un autor llamado George Orwell. George Orwell fue nacido en India, pero fue nacido en una familia británica. Entonces, bueno, se podría decir que fue mitad. Creo que la mayor parte de su vida la vivió en Gran Bretaña. Este libro que él escribió, si bien escribió muchos otros, es de ficción distópica futurista, en la que él explica más o menos cómo él pensaba que iba a ser 1984. Cuando ustedes leen el libro, realmente parece que George Orwell no es que estaba pensando que realmente el mundo iba a ser así como él lo está describiendo en el libro, sino parece realmente como que sacó ideas súper locas de su mente. Cualquier tipo de cosa que se le hubiera ocurrido lo escribió en el libro, y se da la coincidencia de que muchas cosas que él menciona en su libro se dieron en la realidad. En general, de lo que se trata el libro es acerca de un personaje que trabaja para el gobierno y que describe más o menos cómo es la vida en 1984, de acuerdo a lo que George Orwell pensaba que se podría haber dado en ese futuro próximo. Bueno, en su caso, él lo escribió en 1940, digamos que de aquí a unos 40 años él estaba como que describiendo qué es lo que él pensaba que podría pasar. Como les comentaba, según yo, es súper recontra hiperficción. No pareciera como que él realmente pensaba que las cosas iban a dar así, pero casualmente tiene mucha similitud con la realidad de ahora, o sea, del 2020 en adelante. Entonces, lo que explica es de este personaje que trabaja en un ministerio del gobierno, que es el Ministerio de la Verdad. En este mundo, bueno, lo que hace George Orwell en la primera parte del libro es describir cómo es el mundo en el libro, o en su imaginación, digamos, en este 1984 de ficción. En este existen cosas bien interesantes. Se habla de que el mundo ya no tiene tantos países, sino que solamente tiene 3 países: Oceanía, Eurasia, y también tiene Asia Oriental. Y en lo que él describe en el libro de este personaje, en el que se basa todo, se describe cómo es la vida específicamente en Oceanía. Oceanía, según este libro, es una combinación de Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Eurasia es una combinación de Rusia con toda la Unión Europea, y por último, bueno, la Unión Europea y todos los países circundantes de Rusia. Y por último se tiene lo que se conoce como Asia Oriental, que es China, que ha como que agarrado o ha conquistado todos los países de alrededor, incluyendo India y muchos países de Asia, que ahora conocemos como Asia. Entonces, en el libro se describe que hay solamente estos 3 países que han sido tragados por una potencia mundial en su momento. Y en el libro en la vida en esta Oceanía existe lo que se llama un presidente llamado hermano mayor o gran hermano, algo por el estilo. Y este gran hermano, que no se sabe al final si es un presidente o es un grupo de personas que son los que dominan el país, tienen diferentes ministerios que se dedican a diferentes cosas. Entre estos tienen el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Abundancia y el Ministerio de la Verdad, que es donde trabaja el personaje principal. El Ministerio del Amor se dedica a hacer, ¿cómo se llama? Se dedica a censurar a la gente o algo. Se dedica a
¿cómo se llama? A reeducar a la gente. Tienen un sistema de prisiones donde se reeduca a las personas que tienen la capacidad de pensar críticamente. A eso se dedica el Ministerio del Amor. El Ministerio de la Paz se dedica a hacer guerra. El Ministerio de la Abundancia se dedica a la pobreza. Y el Ministerio de la Verdad se dedica a mentir. Es muy gracioso cómo él lo presenta, pero es literalmente a veces cómo se ven las cosas en la actualidad. En este es bien interesante, es lo que más me ha llamado la atención porque el libro se enfoca en este ministerio. El Ministerio de la Verdad se dedica a mentir. Este personaje principal se dedica a reducir el vocabulario de las personas. El libro está escrito en inglés, así que te explica cómo en vez de utilizar, digamos, la palabra bien y mal, utiliza la palabra, solamente existen las palabras bien y desbién. Y más o menos reduce tanto el vocabulario, cosa de que sea tan mínimo y responda tanto a los intereses del gobierno, que ya la gente básicamente no entiende el inglés normal o el idioma normal. Tienen dos idiomas que son el idioma, por así decirlo, inglés antiguo, inglés nuevo. Y el inglés nuevo es este en el que ya no existen tantas palabras, sino existen realmente muy pocas, respondiendo a los intereses del gobierno. Por otro lado, a lo que también se dedica el Ministerio de la Verdad es a reescribir la historia, y reescriben la historia en todos los sentidos. Si el gobierno decide decir en este mundo, en Oceanía, ellos dicen que están constantemente en guerra con Eurasia. Resulta que en algún punto del libro dicen, no, ahora ya no estamos en guerra con Eurasia, estamos en guerra con Asia Oriental. Es más, siempre hemos estado en guerra con Asia Oriental, nunca hemos estado en guerra con Eurasia. Entonces, el Ministerio de la Verdad se dedica a borrar todos los registros que existen acerca de que en algún momento se estuvo en guerra con Eurasia, y se obliga a la gente a creer que siempre se estuvo en guerra con Asia Oriental. Es bien interesante porque es algo que se maneja mucho en Corea del Norte. Los que conocen Corea del Norte saben que es un país que ha estado dominado por una dinastía, por la familia Kim, durante las últimas décadas, y la gente se le lava el cerebro literal desde el colegio hasta la universidad. No mucha gente va a la universidad, de hecho, pero sí pasan por un sistema de entrenamiento militar. Se les lava el cerebro tal cual como aquí. Su sistema de lenguaje, su vocabulario es bien reducido en Corea del Norte en comparación con Corea del Sur y otros países, y obviamente se responde al gobierno, a los intereses del gobierno. Es bien interesante cómo funciona. Ahora, lo que quiero recalcar un poco acerca de este Ministerio de la Verdad es que la forma en la que ellos reescriben la historia y obligan a la gente a creer lo que ellos quieren, lo que el gobierno quiere que crean, es algo que se ve de forma muy común actualmente en nuestro mundo por medio de las redes sociales, los medios de comunicación, incluyendo los periódicos. Los gobiernos son los que tienen control muchas veces de estos medios de comunicación. Incluso se tiene control en las redes sociales, de modo que la gente solamente puede acceder a información que el gobierno quiere, y si queremos algo diferente tenemos que buscarlo en diferentes alternativas de medios de comunicación. Lo que sí también resulta interesante es que hace poco, este año de hecho, a Estados Unidos, al gobierno de Biden, se le ocurrió crear a lo que se denomina un comité gubernamental de desinformación, que ha sido equiparado a este Ministerio de la Verdad de la novela de George Orwell. Porque este comité lo que se estaba dedicando es a eliminar toda la desinformación de redes sociales, reescribir la historia, reescribir narrativas y ese tipo de cosas. Es muy, muy interesante. Les recomiendo muchísimo, si no han leído 1984, que lo lean. Después, el segundo libro, ya pasando a lo siguiente, es La Santidad de Dios. La Santidad de Dios es un libro sobre teología, específicamente sobre la santidad de Dios, cuán santo es Dios, cómo se lo ve en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y fue escrito en 2006 por R.C. Sproul. Es alguien súper conocido. Yo leí el libro porque había visto una lista
en un video de Tim Challies. Tim Challies es un pastor canadiense que hace videos a veces en YouTube, tiene un canal, o bueno, no un canal, tiene una página web donde sube muchos artículos y cosas así, tiene varios libros también. Yo vi a Tim Challies recomendar este libro porque hizo una lista de los 10 libros más, no sé, que todo cristiano, todo pastor debería leer, y entre esos el primero de la lista fue La Santidad de Dios. Entonces me pareció muy, no sé, me dio intriga por qué lo estaban recomendando tanto, este libro de la santidad de Dios, entonces lo leí. En este habla sobre cuán santo es Dios. Lo que me parece interesante de este libro es que R.C. Sproul toca varios versículos del Antiguo Testamento que son bien difíciles de creer, como la parte en la que creo los israelitas están transportando el arca. ¿Qué es el arca? Me van a corregir mis hermanos cristianos por aquí, pero hay un grupo de israelitas que están transportando el arca y hay alguien que se le ocurre tocarlo porque se estaba por caer y se muere de forma instantánea como disciplina del Señor. R.C. Sproul en este libro toca ese tipo de temas que uno dice, pucha, qué tiranía la de Dios, cómo va a matar a alguien que simplemente estaba intentando no dejar caer el arca. Pero aún así lo que hace R.C. Sproul es explicar por qué este hombre murió y por qué Dios tenía toda la potestad, todo el derecho de disciplinar a una persona de forma tan severa por algo que a nosotros no nos parece tan grave. Habla también de Lutero y su conflicto con entender que Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. No es que es un tirano, es simplemente que Él en su gracia decide a quién le va a dar de su misericordia. Después hay un capítulo que me parece bien interesante que titula Dios en las manos de pecadores airados. Ese es uno de los capítulos del libro y es interesante porque agarra el título de una prédica de Jonathan Edwards y la pone como que la pone como el título contrario a ese o algo así. La prédica de Jonathan Edwards, que muchos de mis hermanos que son cristianos conocen, es pecadores en manos de un Dios airado. Entonces él como que hace un juego de palabras, digamos, y le gira la historia, digamos, como que le da vuelta. Dios en las manos de pecadores airados. Él ahí explica cómo los hombres en general, incluyendo los judíos que eran el pueblo de Dios, actuaron en contra de Cristo, que era el Hijo de Dios, era un Dios santo y es un Dios santo, y cómo los judíos lo odiaban tanto precisamente por esa santidad, cuando deberían haberlo amado realmente, y es una reacción que nosotros tendríamos incluso el día de hoy. De estar en contra de alguien que es tan santo. No es algo que nosotros amemos de forma natural, sino que Dios mismo es el que nos cambia y nos ayuda a amar sus mandamientos. Entonces, bueno, eso, la santidad de Dios, igual lo recomiendo mucho. Después, también está este libro que me ha dejado súper recontra fascinada, más porque soy una persona súper obsesionada con la productividad. Es el libro Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos fue escrito en 2018 por James Clear. Esta fue escrita... yo leí el libro, o me enteré de que existe el libro porque hay una entrevista entre James Clear y un señor que se llama Rich Roll, que hace entrevistas a autores, diferentes personas, pero en este caso le hacen una entrevista a James Clear precisamente porque escribió este libro, Hábitos Atómicos. Lo que me interesó de esta entrevista fue cómo James Clear describe cuál es la mejor forma de generar buenos hábitos y eliminar los malos hábitos. Esto me llevó literal así instantáneamente a llevarlo a la acción y me ayudó muchísimo en cuanto a la forma en la que yo organizo mi día, en cuanto a cómo llevo a la práctica la productividad con la que tanto estoy obsesionada y hacerla un poco más sustentable, digamos, a largo plazo. Entonces, lo que él escribió en el prólogo de su libro, les recomiendo mucho comprarlo, lo van a encontrar en todos lados aquí en Bolivia, en todos lados lo encuentran porque fue un bestseller en su momento. Él escribió el libro porque cuando era jovencito tuvo un accidente jugando al béisbol, se rompió creo unos huesos de la nariz que se incrustaron en su cerebro,
horrible, su historia realmente terrible, pero lo que él hace es describir cómo pasó de tener que pasar por esa situación tan grave en la que ni siquiera podía caminar correctamente y tuvo que aprender de nuevo a escribir, a leer y todo tipo de cosas que para nosotros son súper sencillas, para él fueron muy muy difíciles volverlas a aprender. Él describe cómo pasó de eso a ser una persona súper reconocida en el campo del deporte. ¿Y cuáles son los hábitos atómicos? Les llamo hábitos atómicos porque son pequeños hábitos que tenemos durante nuestro día, que son los que nos pueden ayudar a llegar a lograr nuestros objetivos. Entonces él lo escribió por eso. Habla de mucho de la importancia de tener buenos hábitos en nuestro día a día y cómo hacerlos sustentables. Los 4 parámetros que él toma es que para hacer hábitos, que nuestros hábitos sean atómicos y sean buenos hábitos o poder como que meterlos en nuestra rutina diaria, es que tenemos que hacer nuestros hábitos obvios, atractivos, sencillos y satisfactorios, como ahorita les estoy mostrando en este cuadro que también está en el libro. Lo que él hace es dar un ejemplo para que ustedes se den una idea. Él da un ejemplo con este tema de hacer ejercicio, por ejemplo. Cuando uno hace ejercicio, generalmente es como que, ay, tengo que hacer ejercicio, ay, tengo que salir a trotar 1 hora y no quiero, o sea, realmente es algo que uno no le encuentra mucho agrado, digamos, hacer algunas cosas porque parecen muy pesadas. Entonces lo que él dice es que hay que hacerlos por un lado obvio. Por ejemplo, en el caso de hacer ejercicio hay que hacerlo obvio en el sentido de tener ahí cerquita tu ropa deportiva, digamos, con la que sales a trotar o con la que haces ejercicio en casa o lo que sea, tenerla ahí, bien a la vista, cosa de que tú lo veas y te acuerdes de, uy, hay que hacer ejercicio o quiero hacer ejercicio. Después habla de cómo hacerlo atractivo. En el caso del ejercicio, de nuevo dando ese ejemplo que él mismo da en su libro, es hacer que tu ropa deportiva sea agradable para ti, o sea, que te guste el color o que te guste su olor o lo que sea, pero que te guste algo acerca de eso. Entonces, por un lado, es obvio porque lo tienes ahí a la vista, cosa de que cualquier rato puedes agarrar, ponerte tu ropa deportiva y hacer ejercicio, pero por otro lado es atractivo porque te gusta el color que has comprado, la forma o lo que sea. Entonces, eso es hacerlo atractivo. Después, por otro lado, hacerlo sencillo. Él lo referencia más por el lado de no decir, uy, voy a hacer 3 horas de ejercicio todos los días. Eso es difícil, nadie tiene 3 horas al día para hacer ejercicio a menos que sean deportistas y se dediquen a eso. Pero por lo menos decir sencillo, ok, voy a hacer 5 minutos de ejercicio todos los días. Eso es mucho más fácil que plantearse hacer 3 horas de ejercicio todos los días. Entonces, 5 minutos, 10 minutos de ejercicio es suficiente. Y por último dice que hay que hacerlo satisfactorio. Por ejemplo, él dice, después de hacer ejercicio, podemos ir y plantearnos, justo después de hacer ejercicio, ir a desayunar, un tiempo bonito, qué sé yo, o hacernos un buen smoothie o un, no sé, licuado de lo que sea, que eso sea lo que lo haga satisfactorio. Entonces, ahí es como que él plantea que cada uno va a ver cómo hacerlo obvio en su vida diaria, cómo hacerlo atractivo, cómo hacerlo sencillo, cómo hacerlo satisfactorio. En mi caso a mí me ha servido y se los comento por si a alguien le sirve, espero que a alguien le sirva porque realmente este libro me ha cambiado la vida. Y no era que yo era así nada productiva o floja ni nada, pero aún así me ayudó muchísimo a ser más productiva. Lo que yo me planteé fue hacerlo. Tengo un cuadernito que de hecho lo quería traer para mostrarlo, pero bueno, de hecho lo voy a traer. Bueno, aquí yo tengo un cuadernito donde yo me anoto cosas que sí o sí tengo que hacer durante el día y es la forma en la que yo he logrado hacerlos un hábito, que es hacer, de hecho no se va a ver muy bien, pero en la primera fila tengo hacer ejercicio, hacer mi devocional y por último limpiar. Entonces, lo que yo hago es, para cada semana tengo una filita de 6 cuadritos para cada una de esas actividades y lo que hago es dejar este cuadernito literal al lado de mi cama, cosa de que cada vez que entro, salgo de mi cuarto, veo y me acuerdo, uy, todavía no hice ejercicio o todavía no hice mi devocional o todavía no limpié algo. No es que tengo algo específico para limpiar, sino en general, limpiar lo que sea, mi cuarto, la cocina, lavar los platos o algo, pero algo de limpieza tengo que hacer cada día. Entonces, la forma de hacerlo obvio es dejarlo literal al lado de mi cama, cosa que cada vez que entro, salgo, yo lo veo y recuerdo.
Después, mi forma de hacerlo atractivo es el hecho de que sea con cuadritos que yo tengo que pintar. Cada vez que termino una actividad, lo pinto. Aquí, por ejemplo, tengo el de esta semana, que obviamente la mayor parte está vacía porque todavía no pasó, o bueno, de estas varias semanas, de las siguientes 3 semanas, está vacío. Pero cada vez que termino una actividad, lo hago, lo pinto. Eso es lo que para mí lo hace atractivo, sinceramente. O sea, tener como que marcar en mi lista que ya lo hice. Después, otra forma de hacerlo obvio, de hecho, cada una de estas actividades, por ejemplo, es que para hacer ejercicio tengo mi ropa deportiva literal ahí a la vista en mi closet. Después, para hacer mi devocional, mi forma de hacerlo obvio es que tengo mi Biblia y tengo otro cuadernito que leo de devocionales, literal, ahí en mi living, justo al lado de donde yo tomo desayuno. Entonces, bien fácil para mí ese rato agarrarlos, o la ropa deportiva igual. Esa es la forma de hacerlo obvio. Después, la forma de hacerlo sencillo es, no voy a hacer ejercicio 3 horas al día, hago literal 10 minutos, a veces hago menos ejercicio que 10 minutos, a veces me paso hasta 15, 20 minutos, pero sinceramente más de 20 minutos no. Pero es algo que es sencillo, yo puedo hacer ejercicio 10 minutos al día o un poco menos, es mejor hacer algo a que no hacer nada. Después, en el caso de mi devocional, lo hago justo después de mi desayuno, cosa de que yo ya estoy ahí sentada, mi Biblia está ahí cerca, entonces simplemente la agarro, la pongo ahí y me pongo a leer y qué sé yo. Después, en el caso de cómo hacerlo satisfactorio, en mi caso es precisamente esto lo que lo hace satisfactorio. Eso ya depende de cada uno, eso es algo que recomienda James Clear, que uno lo haga satisfactorio de acuerdo a su propia personalidad. En mi caso, a mí me encanta, o sea, las cosas gráficas, y tener aquí como que ya lo hice, lo voy a pintar. Parece algo tonto, pero sinceramente a mí me gusta. Entonces, a veces simplemente porque quiero marcarlo, es como que, voy a hacer ejercicio porque ya quiero marcar el cuadradito. De nuevo, parece algo bien infantil y lo que sea, pero es algo que a mí personalmente me agrada. James Clear lo pone por otro lado como que podrías hacerlo con colores, o no sé, darte un premio X cada vez que terminas alguna actividad de estas, como que terminaste tu devocional, ahora tómate un cafecito, que esa sea la forma de hacerlo satisfactorio, o alguna cosa así. Pero a mí lo que me ha servido más es esto. Ahora, no les digo que les va a servir a todos, porque yo sé que todos somos diferentes, pero me ha cambiado literalmente la vida. Al principio, les voy a mostrar por aquí. Al principio tenía varias semanas, no sé si se ve bien, pero tenía varias semanas en las que literalmente no marcaba, no se ve casi nada. En las que literalmente no marcaba casi nada porque me olvidaba y no lo hacía y qué sé yo, hasta que ya llegué a un punto a casi fin de año en el que tengo literal casi todos los cuadraditos marcados. O sea, casi todos los días logré hacer mi devocional, casi todos los días logré hacer ejercicio y limpiar algo dentro de la casa. Entonces, de nuevo, estos solamente son parámetros súper generales, pero y les muestro esto para que vean los efectos que puede llegar a tener cuando uno pone a la práctica este tipo de cosas. A mí me ha ayudado muchísimo, así que lo recomiendo. No mucho, lo recomiendo demasiado. Léanlo o vean la entrevista que les voy a poner. Voy a intentar dejarles el link aquí abajo, o lo pueden buscar. Les voy a dejar un screenshot de la entrevista con Rich Roll. Vean la entrevista, lean el libro, aplíquenlo, porque les va a ayudar a ser súper productivos. Después, el último libro del que quiero hablar es un libro de temas culturales, o de tema cultural. Es titulado La extraña muerte de Europa. Este libro me ha abierto los ojos, la vida, acerca de el tema de la migración masiva que está ocurriendo en Europa y en cierto grado en Estados Unidos, pero se refiere más específicamente a Europa. Este fue escrito en 2017 por Douglas Murray. Douglas Murray es un británico de 43 años. Menciono su edad simplemente porque yo pensé que era una persona súper viejita, pensé que tenía en mi mente que era alguien súper mayor, y después vi su foto y era alguien súper joven. La primera vez que escuché de Douglas Murray fue en una entrevista que él tuvo con un teólogo pastor llamado Albert Mohler. Albert Mohler, para los que lo conocen, o bueno, para los que no lo conocen mucho, es el director del Seminario Bautista del Sur de Kentucky.
Es muy capo, tiene un podcast que se llama The Briefing, que de hecho es uno que constantemente estamos revisando con mis alumnos de inglés, y también tiene otro podcast que se llama Thinking in Public. Thinking in Public es pensando en público, es un podcast donde se dedica simplemente a entrevistar gente. Es uno de los pastores, sinceramente, que yo más admiro, tiene muy buen trabajo. No me he dedicado mucho a escuchar sus prédicas, pero sí sus análisis culturales, sociales, políticos, y de hecho les recomiendo a todos que lo escuchen. Lamentablemente solamente está disponible en inglés, pero si conoces algo de inglés le vas a entender mientras más lo escuchas. Entonces, en uno de sus episodios él habló con Douglas Murray acerca de la política de identidades, y es de ahí que me enteré de que él había escrito este libro, La extraña muerte de Europa. En La extraña muerte de Europa lo que él básicamente hace es explicar cómo es que la Unión Europea fue arrastrada a aceptar tantos millones de migrantes provenientes de Asia y África en sus países. Una de las razones principales por las que se dio este fenómeno fue porque se les metió tanto la ideología de la culpa blanca, es decir, que por ser blancos simplemente tienen la culpa de todo tipo de esclavitud y todo el sufrimiento del mundo, y que por eso tienen que aceptar gente de otros países. Se les metió tanto esa ideología que todos los países se los obligó, se forzó a los políticos, a los gobernantes, a las autoridades políticas a que reciban cuotas, es decir, cierta cantidad de migrantes que estaban llegando a algunos países. Han habido algunos países como Hungría que han dicho no vamos a aceptar migrantes en nuestro país, no nos vamos a rendir ante este tipo de ideología. Cada uno que vea cómo se arregla. Si quiere Alemania recibir millones de musulmanes, reciban sus millones de musulmanes, nosotros no lo vamos a hacer. Creo que fueron 2 países los únicos que decidieron no recibir muchos migrantes, si bien en cierto punto creo que hasta los forzaron, pero me parece que fue Hungría y Polonia, no estoy 100% segura. Lo que sí, el tema que más desarrolla este autor es que han habido millones de musulmanes que han ingresado a la Unión Europea y a otros países fuera de la Unión Europea, pero lo que ha generado este tema de la migración de musulmanes es que hay como una subcultura, a esto le llaman, si no me equivoco, tienen su ideología de multiculturalismo, en el que supuestamente llegan los musulmanes y va a generar como una nueva cultura, musulmanes mezclados con europeos, a ver qué sale. No pasa esto. En la mayor cantidad de países donde se reciben musulmanes, los musulmanes lo que hacen es, vivir, residir en ciertas áreas y dedicarse a hacer sus cosas, pero sin adaptarse a la nueva cultura a la que han llegado. Y esto es un grave problema, porque las leyes que rigen a los musulmanes, que van de acuerdo al Corán, son muy diferentes de las leyes que rigen a cada país. Entonces se ha dado este fenómeno de que en muchos países de Europa se les deja a los musulmanes regirse por leyes diferentes. Y hay muchos casos en los que estos, principalmente varones, sinceramente lo que argumenta Douglas Murray es que la mayor cantidad de gente que llega son hombres jóvenes a países de Europa. Lo que ha pasado mucho es que estos varones tratan a las mujeres alemanas, mujeres francesas, mujeres italianas, como tratarían a las mujeres en sus propios países. Y ahí hay que recordar que las mujeres en países musulmanes estrictamente no tienen los mismos derechos que los varones, y no se las toma como seres humanos que tengan el mismo valor que un varón. Entonces imagínense un montón de musulmanes que no se quieren adaptar a la cultura del país donde están llegando y están tratando a las mujeres del mismo modo que las tratan en sus países. Esto ha generado muchos problemas. Lo que ha ocurrido es que muchos de los casos de violaciones, de asesinatos, tienen estos asesinatos por honor o matanzas por honor, no sé cómo se llama, que es cuando matan a alguien, por ejemplo, a una mujer por haber incurrido en adulterio, o a un hombre, o lo que sea, pero generalmente son las mujeres las que son víctimas de estas cosas. Han habido muchas de estas cosas que ni siquiera se reportan, y lo que intenta la Unión Europea en especial la presidenta, se llama Angela Merkel, si no me equivoco, la de Alemania, que han intentado lo más que han podido disminuir esta información o censurar esta información de los casos de crímenes cometidos por musulmanes, por lo que hacen en los medios de comunicación es, ha habido un hombre que ha matado o ha violado 2 mujeres,
pero no mencionan que ese hombre era musulmán, o ese hombre era de Marruecos, ese hombre era de Angola, ese hombre era de, no sé, Arabia Saudita, Pakistán o lo que sea. No mencionan, obvian ese tipo de información con tal de proteger la identidad cultural o étnica de estas personas, pero sinceramente es necesario a veces mencionarlo porque hay regiones, de nuevo, donde viven estrictamente musulmanes o personas de diferentes países. No todos son musulmanes, pero la gran mayoría lo son. Entonces es necesario mencionarlo porque lo ocultarían, pero es lo que han estado intentando hacer. Al mismo tiempo han intentado resaltar todos los casos de personas que han llegado, que han migrado a la Unión Europea o Estados Unidos o a Canadá. Intentan resaltarlo lo más que pueden. Cuando es una persona que ha ido a la universidad, que ha tenido algo de éxito, lo resaltan. Pero ¿y toda la demás gente que incurre en crímenes? Eso ya es un problema y no lo quieren decir. A este libro se le titula La extraña muerte de Europa porque, como saben, en Europa la tasa de natalidad es sumamente baja de la gente que es europea, y los migrantes, especialmente los musulmanes, tienen muchos hijos, por lo que hay algunas poblaciones, hay algunas regiones donde ya solamente existen musulmanes o migrantes de cualquier otro lugar, pero ya no hay europeos como tal. Europa se está muriendo, eso es evidente. Hay muchas ideologías que han influenciado en esto: el feminismo, la ideología de género, este tema de la migración masiva, la culpa blanca o como sea, la supremacía blanca, como sea que le llamen. Esto obviamente ha tenido un efecto en esto, ha tenido un gran impacto. Esto se está notando ahora y se ha estado notando por décadas, creo que décadas. Pero sí existe este tema de los musulmanes que sí tienen hijos y poco a poco ya no existe realmente la Europa que antes existía. Ese es el último libro que les voy a recomendar. Mi favorito, como les dije, fue Hábitos Atómicos. Realmente me ha ayudado muchísimo. Por favor, díganme si ustedes han leído alguno de estos libros o si han estado leyendo este año algún libro y que les haya gustado mucho y lo quieran recomendar a los demás. La próxima semana voy a hacer un episodio acerca de los libros que tengo planeado leer en 2023. Así que, por favor, si fueran tan amables de dejarme sus recomendaciones en los comentarios, lo voy a tomar en cuenta porque, como les dije, siempre me hago una lista a principio de año, cosa de que tenga 2 libros para leer cada mes, que de nuevo no siempre cumplo mi meta, pero esa es mi meta realmente en cuanto a la lectura. Así que si quieren pueden dejarme en un comentario cualquier libro que les haya gustado, cualquier recomendación que ustedes quieran dar a los demás. Ahora, voy a hablar súper brevemente acerca del tema de la aprehensión de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, pero primero quisiera hablarles del sponsor del día, que es Sis Bakery. Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado con mucho cuidado. Como ustedes ven, muchos de estos productos parecen literal una obra de arte. Su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigido por 3 hermanas que disfrutan naturalmente, y de hecho es evidente, mucho de crear este tipo de productos y los diseños también. Los productos que ellas venden se le llaman mousse cakes, que alcanzan más o menos para 2 personas cada uno de estos mousse cakes. Son como unos pequeños mousses que parecen tipo torta. Tienen productos de café, chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural. También tienen varios paquetes y, lo más importante, tienen 2 productos que han sacado este año, que son los mil crepes, una torta mil crepes, que es una combinación muy buena de chocolate, café y dulce de leche, y por último tienen un cheesecake de Oreo y arándanos que literalmente parece una Oreo gigante. Les voy a dejar las páginas de Sis Bakery de Facebook y de Instagram aquí en la descripción, y los links a su catálogo para que puedan contactarse con ellas en caso de que quieran hacer algún pedido. Recuerden que los pedidos solamente se pueden realizar en La Paz porque este negocio solamente tiene sucursal o entregas a nivel de La Paz. Ok, ahora sí entramos al tema de la aprehensión de Luis Fernando Camacho. Según la nota de los tiempos, una nota que fue publicada en Los Tiempos, este periódico, si no me equivoco, de Cochabamba, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido cuando estaba yendo de camino a su casa el 28 de diciembre, el miércoles a mediodía. De hecho, incluso he visto videos en los que se muestra su auto así literal a la intemperie, que es donde se quedó.
La aprehensión fue calificada de secuestro literal por cómo fue llevada a cabo. Si ustedes han visto en las noticias, a Luis Fernando Camacho se lo paró mientras iba de camino a su casa. Si no me equivoco, fue la policía la que lo frenó. Lo sacaron de su auto, lo metieron a un helicóptero y lo transportaron aquí a La Paz. Ahora, pregunta para ustedes, en especial para los que son abogados y saben un poco acerca de eso. ¿Esta es la forma correcta de procesar a alguien que es sospechoso de un crimen? Porque hay que recordar que él todavía no se lo ha inculpado legalmente acerca de lo que tanto se lo está culpando, que ahorita vamos a conversar un poco. Todavía se está haciendo investigaciones, eso es lo que la misma Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha dicho. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué onda con esto de agarrarlo mientras está camino a su casa y básicamente como que secuestrarlo? Porque es así como pareció. Esa es la forma correcta de procesar a alguien a quien todavía no se ha culpado, todavía no se sabe con certeza que ha sido el que ha efectuado cualquier crimen del que lo están culpando. De nuevo, ellos mismos dicen, la fiscalía misma dice que está todavía en investigación el tema. Entonces, no sé, sinceramente es algo muy raro. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informa que la razón principal de la detención o el encarcelamiento de Luis Fernando Camacho fue por el golpe de Estado 1, no sé por qué le están llamando 1, pero bueno, que fue supuestamente llevado a cabo en los conflictos del 2019 cuando hubo fraude. Ahora, aquí les voy a pedir, porque sí ha habido he tenido algunos comentarios alguna vez de gente que a la par de insultarme también argumenta que no fue un fraude electoral, sino que fue un golpe de Estado. No voy a entrar de lleno a este tema, pero sí les voy a recomendar que vean el video de Álvaro Huachaya. En su podcast hizo un episodio específicamente acerca de este tema, explicando cronológicamente cómo se dieron los hechos y por qué no se considera a esto un golpe de Estado, sino que fue con todos los hechos a favor de esta afirmación, fue un fraude electoral lo que ocurrió el 2019. Si tienen alguna discrepancia o lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios, pero se conoce que por los hechos fue un fraude electoral. Entonces, a este punto, agarrar a Camacho diciendo que hizo un golpe de Estado, al mismo tiempo se le hizo lo mismo a Pumari como también a Yanine Áñez. Agarrar esta narrativa sinceramente ya resulta absurdo, precisamente porque están intentando los del gobierno imponer esta narrativa de que hubo un golpe de Estado en 2019 después de ya 3 años que se conoce que no fue así. Hay analistas que han estado informando de cuáles son las razones por las que se le ha hecho esto a Camacho, por qué se lo está encarcelando, por qué se lo está procesando, pero antes de ir a estas razones, aparte de lo del golpe de Estado, les quisiera comentar acerca de lo siguiente, que son los últimos datos que han salido en las noticias. Camacho fue enviado a Chonchocoro por 4 meses de forma preventiva, mientras, dice el gobierno, mientras las investigaciones se siguen realizando en este tiempo. En Santa Cruz entró en un paro de 24 horas. Hay muchos que están hartos de estos paros porque quieren trabajar, etcétera, pero bueno, es algo grave que está pasando en Santa Cruz. Muchos protestaron en la fiscalía y fueron protestando al comando de policía, porque como ustedes saben, la policía se dedica a proteger los derechos, los intereses del gobierno, pero no a proteger a los ciudadanos, eso es obvio. Se mostró en las noticias a la fiscalía y la fiscalía incendiada, vehículos incendiados. Sinceramente, lo primero que yo pensé al ver las imágenes y todo quemado y todo negro, etcétera, etcétera, es ¿qué show? O sea, esto parece literalmente un show. ¿Habrán sido los camachistas los que incendiaron la fiscalía? ¿O habrá sido gente contratada por el gobierno para mostrar, los de ultraderecha, locos, han quemado todo, etcétera? Sinceramente, este punto es para dudar y espero yo ayudarles a ustedes a dudar de lo que ven en los medios de comunicación, porque no siempre reflejan la realidad, sino muestran lo que el gobierno quiere mostrar simplemente. En La Paz se ha estado mostrando a gente apoyando la aprehensión de Camacho, saliendo con sus pancartas, justicia para Sencata, justicia para la gente de Sacaba y no sé qué cosa. De nuevo, la pregunta es, ¿esto es un show? O sea, ¿es lo que el gobierno quiere que veamos? ¿O de verdad hay gente que apoya este tipo de cosas? Nosotros, los que vivimos en La Paz, sabemos y les podemos decir de primera mano a todos los que están en otros departamentos que no conocen cómo van las cosas aquí en cuanto a las protestas,
siempre hay funcionarios públicos a quienes se obliga a salir de sus trabajos con este tipo de pancartas supuestamente apoyando al gobierno, bajo amenaza de que ya no les van a dar ítem el próximo año si no lo hacen, o cosas así. Entonces, esto es para dudar. Todo lo que estamos viendo en las noticias es para dudar. Lo que sí conozco es que ha habido ciudadanos autoconvocados que se están movilizando en La Paz, protestando en contra del gobierno por haber aprendido a Luis Fernando Camacho de este modo. Debemos recordar que hay varios presos y perseguidos políticos, entre ellos destaca la expresidenta constitucional Yanine Áñez, que está recluida aquí en la cárcel de mujeres en La Paz. No sé por qué estoy señalando como si supieran exactamente dónde, pero bueno, Yanine Áñez. Y después también tenemos a Marco Antonio Pumari, que está recluido en la cárcel de Cantumarca en Potosí. Pumari ha escrito una carta en apoyo a Luis Fernando Camacho. Se ha publicado esto por redes, así que bueno, eso es lo que se conoce de su parte. Es evidente que se está continuando la persecución política por intereses del movimiento al socialismo. Existen diversos políticos asociados al MAS, obviamente entre ellos el señor Evo Morales, que ahora se dedica a criar pescaditos, disque, y a jugar fútbol en el Chapare. Y también está el ex vicepresidente Álvaro Linera, que se escaparon como cobardes en los conflictos del 2019. Ellos son los que deberían ser procesados, junto a muchos de sus diputados, senadores, etcétera, etcétera. Ellos deberían ser procesados. Se tiene pruebas de que han actuado de forma corrupta durante gran parte de su gobierno. Pero claro, ellos están tranquilos donde ellos quieran. Mientras tanto, Yanine Áñez está encerrada, Pumari está encerrado y ahora Luis Fernando Camacho ha sido básicamente secuestrado y actualmente está siendo llevado a la cárcel de Chonchocoro. Después, lo que dice Los Tiempos, que me pareció interesante, es un análisis que ellos publican de dos analistas que hablaron respecto a este tema de la aprehensión del Camacho. Por un lado, se dice que fue por el golpe de Estado 1. La segunda razón que ellos citan para este tipo de acciones por parte del gobierno es que se está encerrando a Luis Fernando Camacho por haber liderado los 36 días de paro en Santa Cruz exigiendo el censo 2023. Este fue un análisis de Franklin Pareja. Sinceramente me parece un acto de valentía el ofrecer este tipo de análisis por parte de periodistas como él, porque tranquilamente el gobierno podría agarrarlos y, no sé, hacerles lo que ellos quieran. Estamos viendo que hacen lo que se les pega la gana. Nadie nos diría que estas personas, por ofrecer este tipo de análisis públicamente en un periódico conocido a nivel nacional, no les va a pasar nada por ofrecer este tipo de comentarios. Por último, la tercera razón por la que pareciera que se está realizando este tipo de acciones por parte del gobierno es para mostrar unidad y fortaleza por parte del MAS, que ahora, como hemos visto durante los últimos meses, se está fragmentando. ¿Cuántos no han visto y han compartido cosas de Evo Morales hablando en contra de Luis Arce, etcétera, etcétera? Entonces es evidente que se está fragmentando el MAS. Esta es la tercera razón que se cita para este tipo de acciones en contra de Luis Fernando Camacho. El gobierno, como siempre, está persiguiendo a opositores descaradamente y cínicamente, cuando es Evo Morales y Álvaro Linera mínimamente quienes deberían ser procesados por la ley. Ahora, pregunta para ustedes antes de pasarme a la última parte, mi favorita, los comentarios. ¿Qué piensan ustedes acerca de la forma de proceder del gobierno? ¿Piensan que ha sido lo correcto o que debería haberse hecho de otro modo? Y si piensan que hay alguna otra razón por la que el MAS está realizando esto en contra del gobernador de Santa Cruz, pueden dejármelo en los comentarios. Ahora, vámonos a la última parte. Pensé que este episodio iba a estar bien cortito, pero bueno, está un poquito largo en comparación con los anteriores. Antes de pasar a la sección de comentarios, les quisiera hablar de el último artículo que fue publicado en Tasting the Ocean, que titula ¿Quién nos salvará? De hecho, no es un artículo, es un poema escrito por Jimena Alarcón, cristiana. En este artículo ella habla acerca de cómo estamos tan sumidos en la oscuridad de la tecnología, que supuestamente nos debería ayudar, pero no nos ayuda realmente. Lo usamos para mal más que para bien. Y ella habla acerca de eso, de cómo estamos tan sumidos en la oscuridad que genera esto de las redes sociales, la tecnología, etcétera, y que necesitamos a alguien que nos salve. Y es por eso que titula este poema ¿Quién nos salvará?
quien nos salvará es Cristo. Les recomiendo mucho que lo lean. Fue un artículo, o bueno, un poema que publicamos en la época navideña para reflexionar acerca de este tema, así que léanlo antes de que termine el año. Ahora sí, vámonos a la sección de comentarios. En esta tenemos algunos un poco largos. Voy a intentar hacer esta parte corta porque este episodio ya está larguito. Para comenzar tenemos a Hayadi, que nos dice... creo que esta es una persona que critica uno de los videos que publiqué acerca de los musulmanes y los bachabasi, si no me equivoco. Dice, para tu información, el Islam no tiene nada que ver con esas monstruosidades. Estamos hablando de los bachabasi, que son niños que son entrenados casi como prostitutos más o menos para satisfacer las perversidades de hombres en países como Afganistán. Este ha sido un video que ha explotado, se ha hecho viral en TikTok, y eso que yo ni tengo TikTok, alguien lo compartió por ahí, pero a partir de eso, un montón de gente me empezó a criticar acerca de este tema. Entonces, bueno, continúo, dice que el país sea islámico no significa que todos que viven en él sean de verdad musulmanes. Muchos se esconden detrás de la religión para hacer lo que les sopla Satán. Ok, yo en ningún momento dije que por ser musulmanes hacen este tipo de cosas. En el video yo no argumento eso. Ahora si lo hago me pueden corregir en los comentarios o decirme, Andrea, sí dijiste eso. Ok, en caso de que incluso yo hubiera dado a entender algo por el estilo, yo no dije que los musulmanes se dedican a entrenar niños, varoncitos, los bachabasi, para bailar para otros hombres y incurrir en este tipo de actividades sexuales. O sea, es algo realmente horrible. Pero en ningún momento dije que sean los musulmanes. Yo dije más bien que es una incongruencia, es una incoherencia, que supuestamente los musulmanes tienen pena de muerte para los homosexuales, pero al mismo tiempo tienen este tipo de cositas y sus tradiciones a nivel regional. Sí, es principalmente en Afganistán, también se da un poco en Pakistán, pero tienen este tipo de tradiciones en las que tienen estos niños. De hecho, a veces hasta se muestra videos de niños bailando en algunos, no sé, en algunas producciones o lo que sea, y nadie sabe que es la realidad de estos niños que andan bailando con sus cositas, o sea, vestiditos, a veces les ponen falditas y cosas así. Es por eso. Entonces yo quería señalar que es hipocresía, son unos hipócritas, porque ellos condenan a muerte a los homosexuales, pero al mismo tiempo incurren en actividades homosexuales muchos de estos musulmanes. Ahora, que se llamen musulmanes y que realmente no lo son, ya X, pero mi argumento era ese. Ahora, vámonos con Martín Yanques. Él me dice lo siguiente acerca del último episodio que publiqué acerca del Mundial. Sí será controversial el Mundial, que hasta un diario de Estados Unidos criticó a la Argentina por no tener jugadores negros. Hasta Croacia fue criticado por no ser tan diverso como Canadá. Un absurdo de esta gente woke, porque no se pregunta por qué no hay rubios en la selección de Senegal, o en Corea, eso sí, a Polonia no la tocaron. Por otro lado, bueno, voy a comentar solamente esa parte porque me parece súper interesante. Tienes toda la razón, he visto esto acerca de que ¿por qué los argentinos o por qué Argentina no tiene jugadores negros? Bueno, porque no hay negros en Argentina, y si hay muy pocos. ¿Por qué tendrían que obligarlos a tener un jugador afroamericano o afroargentino en el equipo de Argentina? ¿Por qué tendrían que obligarlos? No tiene el más mínimo sentido. De nuevo, es lo mismo, lo que dice esta persona es muy cierto. ¿Por qué no van a Corea del Sur y los friegan con que por qué no tienen caucásicos en su equipo? ¿Por qué tendrían caucásicos? En Francia tienen un montón tienen algunos que son de hecho africanos, un angolano o lo que sea que se les llame a los de Angola, y tienen a alguien del Congo. Supongo que súper bien entonces Francia, o no entiendo cuál es el argumento. Entonces no tiene sentido. A esto se le llama política de identidades, la teoría crítica racial, en la que se quiere obligar a que haya representación de todas las razas, en especial de las oprimidas, que según este tipo de ideología solamente son los africanos, principalmente los que son discriminados. Entonces se quiere obligar a los demás a sí o sí tener representación africana en equipos, en películas, en todo tipo de cosas, lo cual no tiene sentido. Bueno, vámonos. Y de hecho lo que él dice, digamos, agarramos un equipo como Costa de Marfil. Estos de Costa de Marfil, ¿por qué no tienen ningún blanco en su equipo? Bueno, porque en Costa de Marfil la mayor cantidad de gente es negra.
ya está, ¿por qué los tendrían que obligar a tener un blanco? Entonces, sí es cierta esta hipocresía, esta incoherencia, de que le exigen algo a algunos equipos y a otros no. Entonces, no tiene más mínimo sentido. Ahora, vámonos por último con Napo Choque. Napo Choque dice lo siguiente: estoy de acuerdo con la pena de muerte a delincuentes. En Bolivia ojalá se le instaure, seríamos un país mejor. Por ejemplo, la tasa de feminicidio, violaciones a mujeres, corrupción en esos países árabes es casi cero. No voy a leer el resto de del comentario porque ya estoy fuera de tiempo, pero no es cierto, ¿sí? Si tú ves algunos documentales acerca de cómo es la vida, específicamente en Afganistán, que tanto ha salido desde el año pasado en las noticias, vas a ver que hay muchas mujeres que son violadas por sus esposos y son violadas por otros, y van a las comisarías de policía y nadie les tira bola, nadie les hace caso. Es verdad que hay pena de muerte por violaciones, hay pena de muerte por ser homosexual. Eso no significa que realmente se aplique. Entonces, por si acaso, te recomiendo que veas algún documental al respecto. Ahora, el tema de la pena de muerte, la Biblia sí da pena de muerte a algunas personas, en especial a aquellos que matan a alguien, no sé si a los violadores también. A los que cometen adulterio incluso se les daba pena de muerte en el Antiguo Testamento. Yo en cierto grado estoy de acuerdo con esto de que la pena de muerte disminuiría terriblemente la cantidad de crímenes que se cometen. El problema es que si hubiera pena de muerte, ¿quién estaría a cargo de instaurar o no sé, o sea, como que poner en práctica la pena de muerte? Es el gobierno. Y si tú tienes un gobierno corrupto, como el de Bolivia, por ejemplo, la pena de muerte va a ir para los opositores, no para la gente que realmente comete crímenes. Entonces, estoy de acuerdo contigo parcialmente en que la pena de muerte sí disminuiría en mucho grado cierto tipo de crímenes a los que se estaría penando con muerte, pero al mismo tiempo date cuenta, o sea, los gobiernos no son perfectos. Si fuera un gobierno muy transparente y todo el tema, genial, y que solamente se dedica a dar pena de muerte para esas cosas, no para perseguir políticamente. Ahora estamos viendo que se está utilizando el sistema judicial para perseguir a Yanine Áñez, a Camacho y a Pumari. Entonces no creo que querrías tener sinceramente pena de muerte aquí en Bolivia por cómo son las cosas. Ahora, otra cosa, en Irán es permitida la pena de muerte cuando uno comete un crimen en contra de Dios. El gobierno es el que dice qué es un crimen en contra de Dios. Actualmente, ahora mismo en Irán, están colgando a una decena de jóvenes por haber salido a las calles a protestar porque mataron a una mujer por no usar bien su velo. Entonces, de nuevo, súper bien, pena de muerte, puede ser que tenga un buen impacto a largo plazo, lo que tú quieras, pero los gobiernos son corruptos, entonces es algo que tomar en cuenta. Si ustedes quieren, los que tengan alguna opinión al respecto, pueden dejármelo en los comentarios. ¿Están de acuerdo con que si se instaurara pena de muerte en el sistema judicial en Bolivia, o si en alguna parte de la historia hemos tenido que realmente ha sido algo efectivo? Sinceramente, no estoy segura. Es algo bastante complejo. Eso es todo por hoy. Espero haberlos animado a leer alguno de los libros que les comenté en este episodio y que analicen la aprehensión de Luis Fernando Camacho más allá de lo que dicen los medios de comunicación. Pueden seguirnos en redes, en Facebook, Instagram, YouTube. También pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast. Les recomiendo mucho que escuchen este episodio. Muchas veces es más cómodo eso porque pueden hacerlo mientras lavan, mientras conducen, mientras viajan en el bus o lo que sea. Entonces les recomiendo mucho. Revisen el catálogo de Sis Bakery. Pueden todavía hacer pedidos o dejar sus pedidos en los links de contacto que les voy a dejar. Porfa, no olviden darle like a este video si les ha servido de algo, si el análisis acerca de lo de Luis Fernando Camacho o el tema de los libros les ha servido. Porfa, pónganle like a este video y suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Pueden dejar comentarios, críticas, porfa no dejen insultos, aunque ya estoy acostumbrada a este punto, pero sí dejen todo lo que ustedes quieran en los comentarios. Espero verlos en el próximo episodio. Feliz año nuevo, por si acaso. Mientras tanto, hagan una lista de libros que quieran leer, se los recomiendo mucho. No descuiden la lectura de la Biblia, que es lo más importante. Busquen nutrirse de la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.